Genial, entonces iniciamos. Bueno, me presento para quienes no tienen mucha cercanía conmigo. Mi nombre es Hans Vaca, soy bachiller en Derecho. A ver, ahí se me ve bien, ¿cierto? Se me ve bien, listo. Soy bachiller en Derecho por Universidad Antonio Ríos de Montoya. Actualmente estoy realizando prácticas profesionales en Proinversión Perú, en el área legal, en el área de Contraloría. Bueno, mi nombre, como ya les mencioné, también me gustaría mencionar, estas sesiones, este grupo de sesiones tiene por finalidad poder, digamos, visualizar a las personas con discapacidad visual y de esta manera poder identificar algunos puntos, algunas barreras que puedan presentar en la aventura, llamémoslo así, por ingresar al campo laboral. Entonces, esta es la segunda sesión. La anterior ya conversamos con 3 personas, fue Kate Mackenzie, que está aquí también entre los invitados. También estuvo Javier Franklin, que es una persona de Nicaragua. Y pues pudimos conversar con ambos respecto a los mecanismos que se han incorporado en su centro de trabajos. Franklin nos comentaba que hoy no nos puede acompañar cómo era la situación en Nicaragua. Veíamos que los porcentajes que le exige la normativa del sector público y del sector privado de personas con discapacidad varían, ¿no? En Nicaragua es el 2%, por lo que nos comentó. Aquí en Perú es el 3 y el 5% en el sector privado y público respectivamente. Entonces, la segunda sesión tiene que cerrar con algunas de Juan Luis, que nos está acompañando por recomendación de Franklin. Él es la persona encargada de gestionar las políticas de inclusión de las personas con discapacidad en el campo laboral en Nicaragua. También estará acompañando el profesor Edwin. Él es un profesor del SANE. A ver, Evaluz, creo que podría presentarlo antes de que una. Espera, Hans, que estoy admitiendo a las personas un ratito, por favor. Ah, genial. Entonces, bueno, continúo, ¿no? Ahora nos presenta el profesor Edwin. Y entonces ese sería el punto para esta reunión, ¿no? Poder terminar este tema, este ámbito laboral. De esa manera. Hola, por favor. ¿Podrían apagar sus micros? A ver, vamos a ver. Te comunico, Hans, que ya tenemos aquí entre nosotros al profesor Edwin, que es coordinador en el SANE del Colegio Manuel Duato. Y a ver si podrías presentarlo, pero profesor Edwin, aquí me parece que tu audio no está conectado. A ver si nos escucha. No, aquí tiene problemas con el audio, me parece. A ver, unos minutitos. Les comentaba también para quienes acaban de unir que estas sesiones van a ser grabadas y van a ser subidas a un canal de YouTube. El canal de YouTube tiene por nombre Abre los Ojos y tiene por finalidad este mismo objetivo, ¿no? Pero no solamente en el campo laboral, no solamente visualizar a las personas con discapacidad en el campo laboral, sino en todos los aspectos en general. Entonces se van a ir subiendo todas las reuniones que se vayan realizando, no tanto la de la semana pasada, la reunión de hoy y las próximas que vayan a darse en el tema académico, en el tema social en general, en el tema familiar. Ya iremos avisándoles a ustedes y a los demás invitados pues respecto a estas sesiones. Entonces eso, comentar que esas sesiones van a ser subidas al canal de YouTube. Ya les estaremos pasando el link para que puedan revisar, puedan suscribir en caso de que tengan interés de continuar pendientes de esta sesión, ¿no? Profesor Edwin, ¿me escucha? Sí, le escucho. ¿Cómo está, profesor Edwin? Bienvenido. Me gustaría comenzar con usted, como seguramente le comentó. Básicamente esta sesión está orientada, la del día de hoy está orientada a continuación de la semana pasada, que básicamente fue hablar de las personas con discapacidad en la inserción al campo laboral, ¿no? Entonces nos gustaría que nos pueda comentar un poquito, pueda presentarse y pueda mencionarnos su experiencia en ese ámbito, que es el ámbito laboral.
Bien, muchas gracias. En primer término, agradecerles a los organizadores y a todos, en fin, por invitarme esta oportunidad a dar experiencias, ¿no?, de trabajo respecto de lo que es la vida laboral de las personas con discapacidad en el Perú. Quien les habla es Edwin Córdoba Ramírez, ex oficial del Ejército, y bajo este concepto, eh, posteriormente una segunda vida, educador, y actualmente terminando un doctorado en gestión pública y gobernabilidad en una universidad local, y también consultor externo del Ministerio de Educación en temas de educación inclusiva, ¿no es cierto? Y lo que es discapacidad y tecnología también, obviamente. Y en este momento estoy ejercitando el cargo de subdirector de un colegio de educación básica especial, donde tenemos a 500 estudiantes incluidos. En Lima Norte, en unos 70 colegios que están a mi cargo, y con unos 35 a 38 profesores, terapeutas que están trabajando para sacarlos a todos estos jóvenes adelante, ¿no? En lo que es la educación inclusiva. Entonces, este es el tema, ¿no? ¿Cómo? No sé, pero hay que tener mucha versión para esto, hay que tener mucha actitud sobre todo. Lo mío empieza alrededor de los 35 años, ¿no? Siendo, como dije, de formación castrense, y obviamente que, dada la situación que tenía nuestro país, había problemas sociales de gran importancia. Sabía lo que podía pasarme y, bueno, cuando tiene esa vocación, esa primera vocación como militar, pues obviamente sabe a lo que se viene. Y pasó, y obviamente que la suerte que tuve es que en mi condición, ¿no?, tenía chofer, tenía todo tipo de estipendios y, y las cualidades profesionales para aspirar a mucho más cargos, ¿no? Pero sucedió, y de pronto me vi en un hospital frente a una situación de lo que se llama acto de servicio, y pasé felizmente a, me enviaron a Norteamérica evacuado, por ejemplo, ¿no? Y entonces, y ahí tuve que ver mi realidad, obviamente, ¿no? Y saber qué estaba pasando conmigo y darme cuenta de mi situación. Entonces, yo a veces me pregunto, ¿cuál es lo mejor? ¿Es nacer con ceguera o hacerse con la ceguera? Yo digo que es lo mismo, porque se percibe igual. Y obviamente que en el transcurso de estos años, desde que dejamos la vida militar y pasamos al mundo de la ceguera, y habiendo pasado por todas estas cosas, puedo afirmar que obviamente la manera que nosotros tenemos de salir adelante, las personas con discapacidad, en este caso visual, es de tener la actitud, uno, la actitud, que no me cansaré de siempre decirla. Otra cosa, ¿no? El autoestima, de que debe estar muy elevado para hacer cosas. Y otra cosa es demostrar a la sociedad que sí se puede, que sí podemos. Entonces, en el campo laboral no me ha sido fácil. Ha sido una constante de demostrar, 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 demostrar. Y imagínense, semanalmente tengo reuniones con 35 o 45 profesores que están a mi cargo, ¿no? De pronto hasta el director. Y se me dice, y se me habla, y se me cuestiona, y tengo que estar a la altura y mucho más arriba que ellos. En esas condiciones hay que estar bien preparado. Entonces, frente a la actitud de la sociedad en cuanto a las barreras, ¿no es cierto?, aptitudinales, ¿no?, de tener ciertos atavismos, de tener ciertas formas de pensamiento, ¿no? Quizás se impone la actitud. Creo que la actitud es importantísima en estos casos. En lo que a mí concierne, igual, ¿no? Regresando a Perú dije, ¿y ahora qué?
de tener chofer a tener un bastón. Wow, fue terrible. Obviamente había que pasar, por eso que llamamos el duelo y todas esas cosas, ¿no? Pero teníamos una vertiente que era la actitud, que era la independencia, que era la autonomía, que era un mundo de cosas y lo hicimos, y tuvimos que hacer. Y siempre vinculándonos en el ámbito de la socialización, siempre trabajando. Y tuve la oportunidad en Estados Unidos de conocer a mucha gente. Quizás fue una suerte para mí poder viajar, ¿no? Por mi estatus en ese momento profesional se me dio la convocatoria norteamericana por evacuación. Y ahí dentro de las medical reason, como se denomina en inglés, por razones médicas, bueno, pues comencé a conectarme con personas, ¿no? Que eran profesionales, que eran personas con ceguera, ¿no? Que estaban en diferentes ámbitos profesionales, ¿no? Y realmente a mí me pareció extraordinario. Entonces, y comencé a vincularme con ellos, obviamente, tuve que aprender inglés sí o sí. Y llegando al Perú después de 2 años y medio, 3, y verme en esta situación y a empezar de nuevo, a empezar de nuevo. Y luego postular a la universidad y tuve la posibilidad porque aspiraba a ser psicólogo, aspiraba a ser abogado, pero me ganó un poco la pedagogía porque dije, bueno, si como soldado fui formado para enseñar a mis soldados, ¿por qué no puedo enseñar educando, no? Y lo hice así. Y me incliné por la pedagogía, obviamente, ¿no? Pero no me resta decir que fue importante para mí porque me ha traído mucho más logros que otra cosa. A través de todos estos años hemos estado en diferentes sitios, invitados por instituciones extranjeras, he viajado a muchos países y, y me he paseado por todo el Perú, ¿no? Difundiendo la educación inclusiva. Y gracias a eso, puedo decir, pues, a ver, actitud de que hay tres cosas en nuestra relación de personas con discapacidad. Yo soy una de ellas. No me exhibo porque soy y lo vivo, pero independientemente de ello hay que tener el eje de la actitud, de demostrarlo siempre. Y eso es lo que me ha valido para darme grandes y muy buenas fortalezas. Pero increíble, también tengo enemigos entre comillas, rivales, ¿no? Que hay que trabajarlos, hay que confrontarlos prácticamente con docentes, con directores. Diariamente tengo 2, 3 colegios donde voy a capacitar con un grupo, un equipo, ¿no? De docentes, y entro al infighting, ¿no? A la pelea con de educación curricular, acceso, eso pedagógico. Entonces es toda una constante que hago permanentemente. Por ello, es eso, ¿no? Yo digo, tenemos una barrera aptitudinaria en la sociedad, todavía la hay. Y quizás dure, esta es una utopía necesaria, quizás. Yo la tengo como un eje mental, la utopía necesaria. Porque en realidad, para que se modernice el pensamiento y la conciencia de nuestra sociedad, tiene que pasar muchos años, cientos de años quizás. Pero estamos en esa lucha, ustedes, jóvenes que están ahí, y quizás sus familiares, y en otras instituciones donde voy, usualmente a ONGs, a universidades. Me he ido a muchas universidades, he estado en casi todas las universidades, dando charlas y conferencias sobre educación inclusiva. Y siempre, obviamente, te escuchan con mucho respeto, ¿no? Pero de repente no están de acuerdo. Y donde yo lo puedo advertir, en los centros educativos donde voy, de todo Lima. Y entonces las preguntas son una y de otro tipo, y por qué nosotros, y por qué tenemos que enseñarle a ellos. Y desde eso hasta yo quiero aprender y todo lo demás, ¿no? Yo siempre he dicho una cosa, yo voy haciendo mi propia estadística
Yo digo de, por ejemplo, casi la mayoría de los profesores universitarios y de profesores de los niveles inicial, primer y secundario de nuestro país, de 10 hay 3 que ya, o 2 a 3 que hemos ganado, les hemos ganado el corazón, son súper sensibles por su propia naturaleza. Pero hay 7 renuentes que conocen pero no la hacen, que conocen pero que no la practican, pero que la conocen pero su actitud dice que no, no, porque ha recibido una educación, una formación cultural basada en lo que ustedes y yo sabemos, ¿no? Este concepto de la presidencia, ¿no? Del modelo presidente, el del modelo médico, ¿no? Y ahora el modelo inclusivo, el modelo social que trae el enfoque inclusivo y el enfoque de derechos, ¿no? Obviamente, pero indudablemente con todos los derechos que ya tenemos, con todas las leyes que hay, falta una ley que diga que se cumpla, ¿no? Y respecto del trabajo, justamente mi tesis doctoral, que tengo que sustentar ya este fin de año, es las políticas públicas laborales y la inserción de personas con discapacidad en Lima. Y ya tengo recopilado antecedentes mundiales en otros idiomas, en Latinoamérica, en el Perú, y realmente el tema de nuestro país es muy grave, que sería tema de otro momento. De repente con eso estoy, no quiero hablar mucho porque una vez que empiezo a hablar me pongo a hablar un montón. No sé si hasta ahí he podido responder la pregunta de ustedes, por favor. Sí, profesor Edwin, a ver, sí, se me escucha. Genial, y me parece súper interesante lo que nos ha mencionado, sobre todo en dos puntos. El primero, cuál es la diferencia y cómo influye cuando una persona nace con la condición. Y el segundo, bueno, nace con la condición o la adquiere. En mi caso, al igual que usted, yo lo adquirí, con la diferencia de que usted lo adquirió bastantes años después. Yo lo adquirí cuando tenía 7 años. Entonces, el proceso de educación es súper, súper distinto, porque una persona que nace ya se forma con esa idea desde un principio. Entonces, parte con esa idea y comienza a desarrollar sus capacidades, sus aptitudes con esa idea, ¿no? Con la idea de soy una persona ciega y tengo que superarme, ¿no? Yéndonos, digamos al caso de los casos más idóneos, ¿no? Para el desarrollo y lograr una correcta adaptación a la sociedad. Por otro lado, cuando una persona adquiere esta condición, es todo un proceso de aprendizaje, es todo un proceso de volver a interiorizar el mundo en el que se está desarrollando, darse cuenta de lo que de repente antes era sencillo, como cruzar una pista, ir a tomar un carro, ¿cómo se puede hacer esto ahora, ¿no? Con mi nueva condición. Oye, antes no vi que esta simple acción de tomar un carro, de cruzar una pista era tan difícil, pero ahora para mí implica todo un tema. Implica tener que moverme con cuidado sin salirme de las aceras en las que estoy. Implica saber abordar a las personas. Implica lidiar con a veces la indiferencia de estas personas. Y es todo una montaña rusa de emociones esto, ¿no? ¿Cómo me siento? ¿Cómo me hacen sentir los demás? Y en este punto, bueno, ese primer Sí, punto que mencionó, efectivamente, Hans, ¿no? sí, Sí, hablo con Hans. sí, sí, Ah, correcto, muchacho, qué gusto de saludarte. Obviamente que ya por mi edad les conozco a todos ustedes y me alegro mucho de sus logros, sí, sinceramente. Y te conocí, cierto, a los 7, 8 años, cuando pasó lo que pasó y no sabes la pelea que tuve con el cura del colegio donde estabas y los profesores y las peleas, ¿no? En cuanto a todos los temas en ese tiempo sin normas, inclusive de inclusión. Pero ahí hicimos la lucha y el contraste y la forma, y me alegro de verte a ti ya casi un profesional o profesional, no lo sé, pero muy, muy contento de saber de muchos de ustedes que han tenido esa posibilidad, ¿no? De salir adelante, perdón, de salir adelante, ¿no? Y definitivamente forjarse un destino, una profesión. Me alegro mucho de ustedes, realmente conozco a cientos, centenares de ustedes. Y siempre los escucho en alguna otra institución
abarcando temas y posibilidades, me encanta mucho. Y obviamente que es un regocijo para uno, ¿no? Porque, bueno, vaya que el camino se hizo y obviamente será. Ahora tú me haces una pregunta, ¿no? Que, ¿cómo cambiar esta situación? Las leyes están dadas, tanto a nivel de gobiernos locales, regionales, a nivel del gobierno mismo, ¿no? Como ente estatal. Las leyes están dadas, pero ¿qué hacer para cambiar? Y yo en todos esta experiencia que recojo, la idea no se me ocurre otra cosa. Y escúcheme lo que les digo, ¿no? Tenemos que aspirar todos aquellos que estamos en esto a manejar la política. Tenemos que hacer incidencia política. Por ejemplo, este es un espacio de reflexión, pero cuán importante es saber que, por ejemplo, teniendo incidencia política, y no es otra cosa que hacer ejercicio y presión sobre las políticas públicas a través de reconocer nuestros derechos y exigirlos. Hay un tema que siempre yo digo, en el Perú los derechos no se piden, en el Perú los derechos se exigen, porque siendo políticas que tienen un eje supranacional, o sea, son un tema de, digamos, de entes internacionales, de la ONU, de Salamanca, ¿no es cierto?, donde apareció todo esto, y de muchas cosas, pues todos los países del mundo son signatarios, son firmantes de estos convenios. Entonces yo digo, ¿por qué no se hacen efectivos las políticas? Es que las políticas las hacen los políticos. Y yo digo, gobierno que entra, miren, el Estado es una cosa y el gobierno es otra. El gobierno que entra es los políticos, el agrupamiento político que gana. Pero si ese agrupamiento político que gana, ese presidente, esos ministros, esos viceministros, esos colaboradores que son funcionarios públicos, no tienen una cabeza inclusiva, no tienen en la cabeza el concepto de la inclusión, a pesar que existen leyes supranacionales, nacionales y todo, no lo hacen, no lo practican y no lo implementan. Por eso yo tengo bien generar con mis padres. Hace poco he tenido con ellos una reunión con ellos, estuvieron los casi 500 padres y hablamos de estos temas del derecho. Y le digo, ¿por qué, Dios mío? No, ustedes tienen un poder fabuloso. 500 padres reventándole con sus voces al Ministerio de Educación pueden cambiar ustedes la política educativa. 500 padres pueden reventarle los oídos a los funcionarios del Ministerio de Trabajo, que para variar, no sé si ustedes saben, yo los conozco porque trabajo con ellos, he ido al Ministerio de Trabajo, hay 30 millones de soles para capacitar a 500 personas y colocarlas laboralmente. Y hay más de 100 personajes ahí que no hacen nada, por incluir a cientos de miles de chicos con discapacidad. Y obviamente nosotros en este campo de la ceguera somos muchos profesionales, también técnicos, hay de todo, obviamente. Pero piensen ustedes en los niños TEA, en los niños con discapacidad intelectual, en los niños con discapacidad física, en los niños con todo tipo de síndromes, ¿no? Entonces, no solamente por nosotros, sino por todos. Entonces yo digo, la incidencia política hace que los padres debieran de unirse en asociaciones y bajo el eje de nosotros, de repente con el conocimiento, el derecho de nosotros, generar esta incidencia política e ir a exigir sus derechos al Ministerio de Trabajo. Cómo se dispendia, cómo estos tipos, estos personajes, estos funcionarios ganan de 8.000 para arriba, ¿no? 8.000 soles para arriba. Y deben ellos generar 500, ¿no? Le pagan un profesor tienen un centro Inintel, digamos, donde capacitan al personal. Y imagínense, a cada profesor le contratan ellos, le pagan entre 10.000 soles mensuales por dar clases interdiarias a chicos con discapacidad
donde ni siquiera adaptan los contenidos para el nivel cognitivo. Es simplemente dar por dar, se saca la foto, y una vez que ya las empresas, por responsabilidad social, mandan los cupos, las vacantes, los mandan, pero ni siquiera mandan un personal para hacer ese proceso de acompañamiento, de dejarlo pues expedito al individuo, ¿no? Con discapacidad, y resulta que terminamos mal, porque los sacan al mes por no cumplir sus funciones, porque no tuvieron seguimiento, por miles de cosas legales. Y lamentablemente, y llenan sus documentos como que se hubieran capacitado a cientos. Y se dispendian millones de soles ilegales nacionales contra la política laboral. Imagínense meterse a ese monstruo reconocido, pero cómo romperles a ellos ese esquema y cómo cambiar. La única manera es incidencia política. Y es que los pares tienen que generar, tienen que empoderarse, tienen que fortalecer sus conocimientos en el derecho para exigirlos. Definitivamente ese es el componente. ¿Sí? No sé si hasta ese momento estoy respondiendo a tu pregunta, Hans. Sí, a ver, sí, de hecho, sí, ¿no? Y esta incidencia política es lo que nos llevaba al segundo punto que quería mencionar, que es esa resistencia por parte, digamos en un tema bastante abierto en la sociedad a recibir, digamos, y a sobre todo adaptarse a las personas con discapacidad que están en esta carrera por digamos, reincorporarse a la sociedad, por participar de forma activa en la sociedad, porque justamente un eslogan para las personas que no han podido apreciar de forma visual la foto que estamos colocando con Evaluz en las publicaciones, el principal eslogan es ¿por qué llamar adaptación cuando hablamos, por qué llamar inclusión a la adaptación? Entonces es justamente esto, ¿no? Oye, las personas con discapacidad no necesitan incluirse porque forman parte de la sociedad. Nosotros no estamos en una islita, digamos, físicamente hablando. Entonces, lo que queremos hacer es, y justamente con estas charlas, contribuir, como bien nos mencionaba Mackenzie la semana pasada, que está aquí con nosotros, es poder educar a la sociedad para que pueda reincorporarse, o mejor dicho, pueda adaptarse, ¿no? Las condiciones laborales, en este caso, de esta sesión, a las personas con discapacidad visual. Y en este extremo me gustaría pues invitar y dar la palabra a Juan Luis, quien es de Nicaragua y nos podrá decir básicamente cuáles son sus funciones y cómo está regulando este tipo de cosas, ¿no? A ver, Juan Luis, por favor, si te presentas y nos comentas de forma concisa cuál es tu función, cuáles son tus funciones en Nicaragua y cómo se están asumiendo estos temas en base a lo que nos mencionó el profesor Edwin. Buenas tardes nuevamente, buenas noches para ustedes. Entiendo que estamos a más de 18 horas, a más de las 18 horas, perdón. Mi nombre es Juan Luis Sevilla, como en la participación anterior decía, soy licenciado en Diplomacia y Ciencias Políticas, tengo también discapacidad visual de nacimiento. Actualmente soy técnico de formación de gestión de empleo del programa Ágora. Para quienes no conocen, Ágora es una iniciativa de la Fundación 11 para la Solidaridad con las Personas Ciegas de América Latina, la FOAL. Está presente en 14 países de la región. En Nicaragua se ejecuta desde el año 2007, inicialmente bajo la dirección del Instituto Nacional Tecnológico, que es la instancia encargada de la capacitación técnica de las personas con y sin discapacidad. Sin embargo, Ágora tiene dos componentes, como es la formación y la inclusión laboral, que los ve como aspectos concatenados. En ese sentido, el INATEC solamente le compete la parte formativa. La parte de inclusión laboral le corresponde por ley. Tenemos la ley 763, que es la ley de los derechos de las personas con discapacidad. Le corresponde al Ministerio del Trabajo encargarse de la parte de inclusión laboral de todos los ciudadanos, incluyendo de las personas con discapacidad. Nosotros, como Ágora, estamos también apoyando a las personas con discapacidad. Sabemos que, y esto creo que es una realidad latinoamericana, estamos en economías inmersas con un alto volumen de lo que aquí
popularmente se denomina el empleo informal o el autoempleo, como también se le suele llamar. El 70% de la economía nicaragüense está integrada por gente que forma parte de lo que es la economía informal. Estuve, antes de estar con ustedes, leyendo algo sobre Perú y más o menos la situación es similar. Nosotros ya tenemos definidas las rutas de inclusión laboral para las personas con discapacidad. Como Hans ya lo decía también, la ley 763 define el sistema de cuotas eh, con los empleadores. Esto, desde luego, es tutelado por el Ministerio del Trabajo, quien a través de la Dirección General de Inspectoría determina las empresas o instituciones públicas y privadas que están cumpliendo o no con el sistema de cuotas que establece la Ley 763, que estamos hablando de un trabajador. El capítulo 4 de la Ley 763 define que es un trabajador para las empresas que cuenten con planilla de entre 10 y 49 empleados, colaboradores, como ahora está soliendo llamar el sector privado, que no me gusta el término porque es como para de alguna manera evadir responsabilidades. Pues entonces 10 las planillas, las empresas que tengan planillas de entre 10 y 49 trabajadores son un empleado con discapacidad. Las que tengan de 50 a 100 trabajadores son al menos 2 trabajadores, y el 2% para las empresas que tengan entre 100 trabajadores o más. Todo está en el bloque 7 del documento general de inspectoría del ministerio. Nosotros como Ágora hacemos coordinaciones con ellos, que estamos de forma directa, hacemos visitas de forma conjunta con el Ministerio del Trabajo, que a decir verdad no nos gusta tanto, porque nosotros estamos más que todo apelando a que el empleador contrate a la persona con discapacidad visual por conciencia y no porque haya que hacer uso de la fuerza legalmente para que podamos avanzar en cuanto a la contratación de personas con discapacidad. Desde el año 2007 que Ágora llegó a Nicaragua, ha logrado colocar a 381 personas en diferentes empresas. Debo decir que el 91% de estos trabajadores con discapacidad visual están situados en el sector tabaco. Se les brinda acompañamiento, visitas de seguimiento para ir resolviendo también algunas problemáticas que surgen sobre la marcha. Decía que el 91% de estos trabajadores están colocados en el sector tabaco, el área de preindustria, en el departamento de Estelí, en el norte del país, un departamento que ha sido pionero en materia de inclusión laboral desde el año 2005, inclusive cuando Ágora todavía no estaba en Nicaragua. Ahí está uno de los tantos desafíos que tenemos como país, como sector, y es diversificar ese rubro, pues, porque el 9% restante están situados en zona franca, en empresas que tienen otro tipo de sectores, pero el fuerte de los empleos están en el área del tabaco. Quiero pues también decirles que como Ágora se les brinda acompañamiento a las personas, a los empleadores que toman la decisión de dar su primer paso y contratar a una persona con discapacidad en cuanto a la implementación de ajustes razonables, que son las adecuaciones que se necesitan para que una persona pueda desempeñarse en un puesto de trabajo. Si va a utilizar computadora, la persona ciega, por ejemplo, se le instalan los lectores de pantalla, el JOS, el NVDA, son pues, los más comunes. Usualmente, pues, más que todo el NVDA, porque es un programa de código abierto y muchas veces las empresas tienen prohibido hacer uso de programas con licencia por políticas internas, y de igual manera, pues, la mayoría de plataformas, según nuestra experiencia, son más accesibles con
con el NVDA. Y en ese sentido, pues, decirles que hemos tenido pocos avances, pero son sostenibles en el tiempo y estamos pues de cara a continuar el trabajo para con las personas con discapacidad. Uno de los problemas que tenemos como parte de las barreras actitudinales es que muchas veces los empleadores suelen optar por contratar a personas con discapacidades leves o a personas, pues, básicamente las personas sordas tienen más oportunidades en cuanto al empleo. Estamos pues tratando de hacer conciencia en el empleador para que también contrate a este sector que es la discapacidad más difícil de incluir laboralmente, como es la discapacidad visual. Muchas veces hemos llegado a empresas que nos dicen, sí, yo pudiera contratar a una persona ciega, pero no sé en primera instancia en qué área la puedo colocar, y en segunda instancia no estoy tan seguro de que si esta persona va realmente a ser productivo en mi empresa o no, que si va a venir a aportar como el resto de trabajadores. Tenemos que hacerle conciencia a los empleadores de que somos trabajadores, que somos un capital humano que está siendo subutilizado por los mismos mitos que la sociedad históricamente ha venido implantando y que forman parte de ese imaginario colectivo, y que pues la lucha es muy ardua, y estamos de cara a eso. Pues para no aburrirles tanto, creo que ha sido un pequeño comentario. Estoy anuente a más preguntas y respuestas que ustedes tengan a bien hacernos. Les escucho. De ninguna manera aburrimiento, hombre. De hecho, al menos en lo personal, me has hecho recordar varios puntos que son bastante importantes, ¿no? Y sobre todo este punto de, bueno, te adelantaste una pregunta que te iba a hacer, que ahora se la hago al profesor Edwin, para ya continuar con los comentarios de los invitados, que es justamente cuál es la principal barrera que ves en Nicaragua, ¿no? Y nos has mencionado muy bien un punto que mencionábamos la semana pasada, que es, digamos, por llamarlo de alguna forma, la homogenización de la discapacidad en el ámbito laboral. Y bueno, me atrevo a ponerle esta denominación porque básicamente lo que se busca es homogenizar un tipo de discapacidad para poder incluirlo, ¿no? Que en este caso en Nicaragua es la sordera, digamos. Entonces, dicen, oye, más sencillo es, diciéndole de una forma bastante suave, ¿no? Más sencillo es poner a una persona sorda a hacer algún trabajo que no requiera de una recepción activa de indicaciones, a que ponga una persona con discapacidad. Y no por el tema de herramientas, no por el tema de que una trabaje más que la otra, sino por el tema de desconocimiento, desinformación. Entonces, bajo esta premisa, pues me gustaría pedirle al profesor Edwin que nos comente, digamos, la actividad esta es, ¿qué se le viene a la cabeza si le dijera que me hable durante 1 o 2 minutos de la principal barrera? Algo súper corto para poder continuar con los comentarios de nuestros invitados. ¿Qué es lo primero que se le viene a la cabeza al profesor Edwin cuando le pido que me hable sobre la primera de inclusión de las personas con discapacidad visual en el campo laboral en Perú? Bien, correcto. Solamente para explicitar un poco y también abundar un poco lo que dice el compañero nicaragüense. Obviamente en Latinoamérica las políticas tienden a ser circulares, siempre regresamos a lo mismo y no avanzamos, mientras que en Europa y Norteamérica las políticas son lineales, avanzan grado a grado y dándose reformas y posibilidades, y en este caso a las personas con discapacidad. Ahora bien, barreras aptitudinales, ¿no es cierto? Mire, yo digo una cosa, hay políticas que hablan del 5%, el 5%, por ejemplo, de ingreso a la empresa pública, ¿no? Al Estado, ya lo saben ustedes, y el 3% a la empresa privada. Obviamente las empresas privadas cumplen, sé que cumplen. Yo mismo he hecho un trabajo intenso el año pasado, en tiempo presencial,
y he logrado colocar, sin necesidad del Ministerio de Trabajo, a 26 chicos de distintas discapacidades en diferentes autoservicios, y aún más a jóvenes con discapacidad intelectual moderada, a ser parte de pequeños microempresas, ¿no? Me agrada escuchar al amigo nicaragüense de Agora, porque yo gestioné Agora durante 2 años, en 2002, y sabía de cooperación española y de la cual, obviamente, y gracias a ellas también estuvimos en varias conferencias internacionales. Una de las últimas que me acuerdo fue en Bolivia, donde estuvimos todos los componentes, ¿no? A nivel de Latinoamérica para hablar de estos temas. Y básicamente es eso, ¿no? Que nuestro país tiene una enfermedad y se llama lo que ustedes están viviendo ahorita y todos nosotros, ¿no? Estamos viviendo. Miren, crisis sanitaria, crisis económica y ahora crisis política. Hay un hambre, no hay gobiernos, no hay grupos políticos, no hay partidos políticos institucionalizados, o sea, con derroteros idearios, ¿no es cierto?, de trabajo. Simplemente es tomar el poder. Una vez que toman el poder, se olvidan de cualquier otro instrumento que signifique, en este caso, las políticas para el trabajo de las personas con discapacidad. Entonces estamos viendo lo mismo. Y cada gobierno regional o, digamos, local, o sea, municipalidades, hace lo suyo, hace su reino. Y esto los diversos gobiernos anteriores han destruido todo el eje normativo, porque ahora acá ustedes ven que hay fiscalización de un delito que no se mete en el otro, que no se en el otro, la policía que tiene que intervenir, y así, o sea, nos estamos cada vez dejando de apoyar en vez de ser colaborativos todos. Respecto a la discapacidad, terminar como barrera, sigo diciendo que la gran barrera que tenemos que cruzar es la actitud humana. Y eso tiene un trabajo de largo plazo, de largo aliento, a través de los colegios, a través de instituciones, de asociaciones como esta, que tiene que tener estos tiempos, estos momentos de reflexión, para ir cambiando nuestra manera de pensar y cómo engarzarnos en la sociedad. Esto es lo que yo digo claramente. Entonces, bajo este concepto, vamos a darle la palabra a otros compañeros que nos puedan dar mejores luces. Pues básicamente se coincide, ¿no? Lo que mencionaba Luis, lo que menciona usted, profesor Edwin. Entonces, es una desinformación, es una, digamos, un aprendizaje que la gente se está rehusando a hacer, es la forma en la que se está abordando esto. Luis nos mencionaba que el problema que están viendo en ahora es justamente que se está imponiendo de forma legal, que se está imponiendo mediante una normativa la captación, digamos, del talento de las personas con discapacidad visual. Claro, lo bonito sería pues que haya una convocatoria abierta. Oye, y si mi 99% de mis trabajadores que rinden bien, que me pueden garantizar un éxito empresarial, son personas con discapacidad, pues genial, ¿no? Bacán tenerlos. Pero básicamente se está teniendo en cuenta pues una normativa y se busca la manera de homogenizar, como les mencionaba, ¿no? Esta discapacidad dentro de las instalaciones laborales para ver la forma en la que, pucha, de forma más facilita cómo puedo incluir a las personas y no tener problemas legales, ¿no? Por decirlo de una forma bastante coloquial. Entonces, partiendo de esta premisa, me gustaría, antes de hacer la tercera pregunta a Juan Luis, al profesor Edwin, me gustaría que alguno de las personas que están aquí invitadas puedan comentar si han sido testigos o si han sido, digamos, víctimas en caso de tener alguna discapacidad de estas barreras, cómo lo afrontaron. Me encantaría poder escuchar a alguno de los invitados. Por ejemplo, aquí tenemos a Cristian Martínez, tenemos a Stephanie, Miriam, Nicole, ¿quién de ustedes se anima a comentar algo? O algo que hayan podido ver en sus centros de trabajos, o alguna duda que tengan. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Cristian. Sí, ¿qué tal? Bienvenido, ¿Cómo estás? Cristian. Un gusto. Buenas tardes con todos. Me da gusto escuchar al profesor Edwin Córdoba. Hace mucho tiempo que había perdido contacto con él. Y, por ejemplo, yo quiero comentarle una pequeña experiencia, como justo el profesor también
conocía, ¿no? Y también esto va en el tema legal, Hans, porque, por ejemplo, ¿no? Yo le cuento mi caso, algo breve. Hace más o menos unos 5 o 6 años atrás, más o menos, por el tema del concurso público para contratación docente, eh, este artículo, creo que es el 48 o el 49, no lo recuerdo muy bien, de la cuota del empleo. Entonces, solamente para iniciar los concursos de contratación, se estaba tomando en cuenta únicamente el porcentaje que se le debe de dar sobre la nota obtenida al docente con discapacidad, más no el tema, perdón, de la cuota de empleo. Entonces yo tuve que ir incluso hasta la Defensoría del Pueblo. Justo este caso le comenté al profesor Edwin hace tiempo. Y en la Defensoría del Pueblo, el mismo profesional en leyes quien me atendió, recuerdo fue una abogada, pero no recuerdo el nombre, para ser sincero, me indicó que le estaba dando la razón al Ministerio de Educación y no a mí como docente que estaba siendo partícipe de ese concurso público, ¿no? Y era el tema porque lastimosamente desde el mismo ministerio, por más que hay leyes, no se plasman en la realidad. ¿Por qué? Porque no estaban teniendo en cuenta este tipo de cuota de empleo, ¿no? Entonces al final yo recuerdo que por el puntaje que yo había obtenido, yo tenía que estar en una zona céntrica. Sin embargo, tuve que ir a una zona rural. Básicamente fue en una provincia de Cañete. Y entonces, yo después que hago mi reclamo, ¿no? Vía legal, me dan la razón. Recién allí. Pasaron como 2 años y yo recuerdo que volví a presentarme para otro concurso. Y la misma UGEL, ¿no? En el tema de educación, tenían ya esa incidencia, ese caso, pero no, digamos que no lo toman en cuenta, por decirlo así. Y esto como que es una barrera para muchos colegas que tal vez en nuestro país, ¿no? Aquí en el Perú, ¿no? Que también tienen discapacidad visual sobre todo, y que lamentablemente no se nos da esa oportunidad, porque uno por el mismo desconocimiento y otro que nosotros mismos a veces no reclamamos lo que nos debe corresponder, ¿no? Y a veces eso es un tema legal y todo, pero no sé cómo plasmar este tema, ¿no? En el área legal, por ejemplo, Hans, si de pronto me orientas allí también con todos los compañeros, ¿no? Porque a veces uno se acerca hacia el profesional en leyes y resulta en que le dan la razón a una normativa, más no a una ley, de acuerdo al triángulo, ¿cómo lo llaman? A la pirámide de... Wow, no recuerdo el nombre. Exacto, en la cual creo que la ley está primero, ¿cierto? De acuerdo al rango. Uh-huh. Y entonces, por ejemplo, los ministerios lanzan normativas, el Ministerio de Educación básicamente lanzaba normativas, ¿no? Y digamos que no tenía en cuenta la ley completa, solamente una pequeña parte, ¿no? Entonces, ¿cómo cambiar esas directivas o normas que lanzan sin tener en cuenta esa pirámide, por ejemplo, Hans? Bueno, sí. Ahora yo estoy en un colegio privado, creo que un colegio privado así como que tiene un poco más de independencia, por decirlo así, y ya pues, ¿no? Entonces eso es lo que yo le puedo comentar, y ojalá que esto se trabaje poco a poco, cada vez más con justo los compañeros uniéndonos y realizando estas charlas como ustedes han tomado esa iniciativa, los felicito, que sigamos así, pues, ¿no? Entonces es lo que le puedo comentar, lo que me pasó hace tiempo. Gracias, Cristian. Cristian, una pregunta. ¿Te refieres a la cuota del 15% en el puntaje final, cierto? Claro, en este caso solamente estaba teniendo en cuenta no el tema de instituciones públicas y el 3% en instituciones privadas. O sea, claro. Solamente... Claro, lo que pasa es que, para poner en contexto un poquito, lo que pasa es que en el Perú, imagino que en México tienen una normativa similar, se está teniendo en cuenta 2 tipos de porcentajes, ¿no? Al momento llaman las de personas con discapacidad,
que básicamente es participar en un concurso público. La nota que saquen, y lo comentamos la semana pasada, pero para quienes no estuvieron, lo recuerdo, se le sumará un 15% nota que saquen para poder, digamos, tener una calificación total. Y el tipo de son las cuotas que se están exigiendo, ¿no? Del 5% de trabajadores del sector público deben tener discapacidad y el 3% en caso de las instituciones privadas. Entonces, entiendo que el problema que nos comenta Cristian, él es profesor de inglés en Chincha, fue que justamente no se tuvo en cuenta, digamos, la segunda variante, ¿no? Que fue, imagino, fundamental, él puede estar en un lugar más céntrico. Y no por una cuestión de pucha, qué lejos, qué cerca, es porque es una persona con, digamos, con la naturalidad del mundo, ¿no? Y con el conocimiento de varios, tenemos dificultades de pasar con autonomía. Mientras más nos envíen, mientras más lejos nos envíen, más libros hay que correr. Mientras más lejos nos envíen, son más las personas que tenemos que ir abordando, ¿no? No tenemos la modalidad de abordar a una sola persona y acompáñame hasta tal punto. O sea, si te acompañan con la mejor de las voluntades y se agradece muchísimo, es, digamos, un trabajo que cerca, ¿no? a dirigiendo esa persona. Me pasa, estoy trabajando ahora, como les comenté, en Petroperú, inversión en sede de Petroperú en San Isidro. Me ha pasado que personas que no tienen que hacer por esa zona me dicen, oye, no te preocupes, no estoy yendo para allá, pero estoy con bastante tiempo y no tengo problema en alcanzar, en apoyar. Y es que ese ¿no? Y de paso, pues, preguntas así, ¿cómo haces para trabajar? ¿A qué te dedicas? Y esos espacios también se aprovechan como educaciones pasajeras, ¿no? Que al fin y al cabo yo creo que el boca a boca puede llegar más lejos que una política impuesta de forma estatal, de forma gubernamental. Entonces, ese es el principal problema que tenía Cristian, ¿no? De que lo hayan mandado a zona tan lejana, eran cuotas que tenía en cuenta al momento de su calificación. Dejo muchísimo este comentario y definitivamente estos espacios deberían replicarse un poquito más para llegar a más gente, ¿no? No sé si alguien más podría comentar alguna experiencia por aquí. Vamos a ver quién más se ha unido. Aquí está Stefan, Mackenzie. Hola, No sé. Está Mackenzie también. ¿cómo estás? Sí. Bueno, yo quería mencionar que con respecto al profesor Edwin, que el profesor Edwin fue mi profesor de inglés en el Colegio San Francisco de Asís. Así Y es. solamente soy Katy Mackenzie, profesor. Un gusto volver a encontrarlo. Bueno de encontrarte, muchachos. Sí, ya más grande. Sí, obviamente. Y bueno, solamente mencionar que siempre es importante, bueno, desde mi posición como psicóloga, mencionar que siempre es importante para poder vencer las barreras actitudinales, tener una autoconfianza muy, muy alta en nosotros mismos. Y esa autoconfianza surge de las personas que nos inspiran, ¿no? Una de las personas que a mí me inspiraron, por ejemplo, fue el profesor Edu, el profesor Joel, también que fue mi profesor de estenografía, que es como una abreviatura braille, no sé si algunos lo conocerán, pero es como que abreviar el braille porque el braille es muy grande, entonces hay como abreviaciones, ¿no? Entonces, buscar personas que sean referentes para nosotros es muy importante para poder vencer las barreras actitudinales que nos vamos a ir encontrando. Vivo y respeto la opinión de las personas que van y se quejan a la Defensoría del Pueblo, porque considero que hay dos tipos de quejas, ¿no? No lo digo yo, lo dice Mario Alonso Puig, que es un motivador, pero es un médico motivador, y él dice que hay dos tipos de queja, ¿no? La queja que nos mueve a hacer cosas, digamos que a motivar a otros, a movernos, ¿no? Y la queja que nos paraliza y que nos deja como el victimismo, ¿no? Entonces, ya depende de cada uno de nosotros qué tipo de quejones queremos ser, ¿no? Si los que se quejan pero van haciendo cosas y esa queja los mueve a una ansiedad adaptativa, a que realmente pueda surgir como lo que está haciendo Hans, ¿no? De una página, de algo que pueda inspirar a otros, estupendo, bienvenida sea esa queja, ¿no?
pero la queja que solamente se regodea en el victimismo, en la pena, de, uy, qué pena, pobrecito de mí, en realidad esa queja no tiene mucho fruto, ¿no? Solamente eso es lo que yo quería mencionar. Definitivamente un punto, ya sí me escuchan, definitivamente un punto, Sí. perdón, tengo que estar revisando el micro para saber que les estoy hablando a ustedes. Nombres de indiferencia en muchos aspectos, pero ¿qué hacemos al respecto? Entonces, no basta con una normativa, ¿no? Y el caso de Nicaragua, como nos mencionaba Juan Luis, es el claro ejemplo de que no basta con una normativa, porque ¿qué hacen en Nicaragua? Lo mismo que están haciendo acá, que yo les comenté, que no hay mucha, digamos, información concreta, pero se sabe por las personas que hemos acudido alguna vez a una feria laboral de personas con discapacidad, se sabe que hay una homogenización, que están tratando de, como se dice vulgarmente en el derecho, sacarle la vuelta a la ley para poder, digamos, llevársela más fácil, ¿no? En vez de educarme sobre, digamos, herramientas de accesibilidad para una persona con discapacidad visual, mejor contrato a una persona que no va a requerir estas herramientas y pues que me va a permitir llegar a la cuota del 3 o del 5%. Y esto es terrible, porque nosotros, al momento, las personas con discapacidad, la comunidad de discapacidad visual y la comunidad con discapacidad en general, cuando conoce, cuando escucha y cuando sabe de un procedimiento legal, de un procedimiento de promulgación política orientado a la aprobación de un porcentaje de personas con discapacidad en el campo laboral, nos alegramos, aplaudimos, estamos felices de que se logre, pero luego nos damos con la realidad, ¿no? Oye, acá me dice el 3%, con discapacidad, tengo la actitud, porque no solamente voy a llegar, soy una persona con discapacidad que quiero entrar al puesto, si tengo que presentarme al concurso, tengo que demostrar mis estudios, ¿no? Porque también estamos, digamos, el bienestar y el éxito empresarial. Por más personas con discapacidad que tengas, si no puedes cubrir la plaza ni con todas las herramientas, entonces de repente tiene que haber una educación de la persona con discapacidad para que pueda mejorar y evolucionar como profesional, ¿no? Pero el punto que iba, cuando llegamos y presentamos eso y nos damos con la sorpresa de que en efecto se está sacando a la vuelta la ley, no nos están tomando en cuenta como población con discapacidad, sino que somos una subdivisión de la división de las personas con discapacidad. Somos un subgrupo, ¿no? Y ya no estamos entre las personas con discapacidad, sino que estamos entre las personas con discapacidad visual. Y por eso nos está teniendo en cuenta. Muchas veces escuché, hablando de estos temas, ¿no? Con amigos, a veces en reuniones, oye, debería haber una ley que regule que las personas con discapacidad, ese 5% esté integrado, 1% de, no sé, personas con discapacidad visual, 1% de personas con sordera, 1%, pero digo, entonces, ¿qué vamos a estar haciendo? Vamos a estar construyendo una ley Frankenstein. Vamos a estar, digamos, detrás de las evoluciones con discapacidad, porque no va a faltar el que diga, oye, tú eres una persona ciega, pero, perdón, ciega, sorda, pero la ley me dice una persona ciega, entonces no te incluyo. Y esa no es la idea es una educación. La idea es poder demostrar al sector laboral no solamente que necesitamos trabajar, sino que podemos trabajar. Entonces, este es un punto que nos va a llevar bastante tiempo, ¿no? Como toda pelea social, como toda lucha social, como todo enfrentamiento social, poder ganarlo. Pero en ese enfrentamiento, en ese tránsito, vamos a recibir muchas bajas, vamos a recibir muchas decepciones, nos van a ignorar, no les gusta, ¿no? Este ámbito, estas conversaciones. Pucha, ahora tengo que tener una persona con discapacidad en mi centro laboral, va a tener lo que me decían, ¿no? Alguna vez en una entidad que no voy a mencionar, me decían, antes tengo que comprar por raro. Yo decía, no es un raro, no estamos hablando de herramientas raras, estamos hablando de herramientas que me van a servir a mí y que te van a servir a ti de forma colateral, porque yo voy a poder desarrollar mis funciones que van a beneficiar a tu entidad, porque no es una empresa, es una entidad del Estado. Entonces, y ni siquiera comprarlas. Como nos menciona Juan Luis, hay lectores de pantalla que son los programas que nos ayudan a las personas con discapacidad visual a tener un control de la computadora. Hay programas lectores de pantalla con código abierto. ¿Qué significa código abierto? Que puedes usarlo sin ningún legal, sin ninguna licencia pagada. Uno de ellos es el NVDA, ¿no? La herramienta con la que yo la vez pasada pues pude habilitar esta sala y conversé con ustedes con total autonomía.
Entonces, eso es lo que garantizamos, y, perdón, lo que pedimos, una garantía de que vamos a poder funcionar al 100% con el apoyo de los empleadores, con el apoyo de los mismos compañeros, porque de qué vale que mi empleador me dé todas las herramientas cuando el compañerismo, el compañero de trabajo, no tiene en cuenta estas herramientas, ¿no? Trata de ver la forma de incomodarte laboralmente para reprimir de forma profesional. Y eso ya es un poco más allá, ya es un paso en la crueldad, eso ya no es un paso eso ya es una discriminación, que son cosas distintas, están relacionadas. Entonces, para no irme mucho más, porque ya faltaría una pregunta, pero me gustaría recoger el testimonio de alguien más. A no más podría animarme para pasar a las preguntas con el profesor Edwin, con el Juan. ¿Quién más de aquí podría hacerse? O de repente no, pero sí tiene alguna perspectiva, expectativa o ha visto algo en Veracruz. O Stephanie, no sé, ¿alguien tendrá alguna preocupación, por último, en el campo laboral respecto a las personas con discapacidad que comentar y para pasar a la pregunta final? Sí. Mira, lo que a mí me preocupa es lo siguiente, y esto he visto, bueno, sobre todo en provincia. Lamentablemente todavía se sigue el tema del centralismo, y si aún en Lima, siendo la capital de nuestro país, se necesita imagínate en provincia. Eh, por ejemplo, en Ica he tenido la oportunidad y mi preocupación es la siguiente. Hay municipalidades que ni siquiera tienen creado su OMAPET. Es más, el mismo alcalde ni siquiera sabe qué cosa es OMAPET. Y también que hay casos en los cuales las empresas privadas, por el tema de aprovechar el no pagar el impuesto a la SUNAT, si no me equivoco, pongamos en forma así como que irregular en planilla a una persona con discapacidad. Y lamentablemente estamos en nuestro país, esto es muy triste, pero es lo que mucho he visto, algunos compañeros que están en una empresa privada y por el tema de la cuota laboral, y para no pagar sus impuestos, la empresa privada le dice, ¿no? Ya mira, te pongo la planilla, tú no vengas a trabajar, yo te voy a dar un sencillo, ponte 200 soles, 300 soles, y nada más. Entonces, allí también creo que estamos haciendo mal. Por eso es que después, cuando alguna persona que reúne las características o las actitudes, como tú muy bien lo mencionas, para un concurso, para un puesto, ya el empleador dice, no, pero si por lo bajo o en forma irregular puedo tener en planilla una persona con discapacidad, me evito de pagar los impuestos y simplemente allí queda. Esta es la preocupación que tengo, que he visto y lamentablemente se ve en provincias sobre todo, no sé si en Lima, pero ¿cómo, por ejemplo, hacer en esos casos, ¿no? Me gustaría escuchar al profesor Edwin. Profesor Edwin, ¿cómo está? Un saludo. A ver, ¿qué le parece a usted lo que le estoy comentando, no? Correcto. Vamos a hacer que el moderador nos dé la palabra. A ver. Sí, Hans. podemos. Hans. Sí, Perdón, ¿me escucha? Sí, Sí, te ahora sí, escuchamos. ahora sí. Estaba hablando solo. Para introducir un poquito el tema, ¿no? Básicamente, que los invitados aquí puedan conocer que la OMAPEP es la Oficina Municipal de Atención para las Personas con Discapacidad. Entonces, entendiendo esto, a ver el profesor Edwin que nos responda de forma breve, básicamente, a la pregunta de Cristian, ¿no? Para pasar a la pregunta final. A ver, vamos a hacer digamos, vamos a redondear la idea. Cada vez que los escucho por ustedes me hago más viejo, creo. A Mackenzie, a nuestro Cristian de Chincha, Dios mío. El alma está joven, pero con muchas ganas de salir adelante, igual que ustedes, de demostrar cada día que sí la podemos hacer. Voy a plantearles 4 cosas fundamentales a ustedes. Miren, un ejemplo, hace exactamente 6 años se juntaron Bueno, 500. Sí, por favor, para poder dar ideas y luces, porque
hay que sacar muchas cosas en claro acá. Sí, uno, les comento, ¿no? Hace 6 años aproximadamente se hizo, acá en el Perú, se reunieron 500 padres de hijos con discapacidad auditiva. Fueron al ministerio porque estaban cansados de que no hubiera educación inclusiva para sus hijos, porque no trabajaban los docentes regulares con sus hijos. ¿Y qué hicieron? Hicieron temblar al Ministerio de Educación. Con unas peritas tienen de paso, ¿no? Pero, ¿en qué terminó esto? En que en un mes se construyó un colegio llamado Beethoven. Obviamente que Beethoven fue sordo, ¿no? Al final de cuentas, a la edad que ya, ¿no? Estaba un poco de tiempo y componía y todo eso, ¿no? Y hicieron un colegio para ellos, inclusivo, con intérpretes y con todo. Ahora resulta que hay intérpretes. A mí me mandan, yo tengo 3 intérpretes para unos 15 chicos con la discapacidad auditiva. O sea, han generado normas y leyes de puro sabor, de saber que les exigen los padres de familia. Imagínense la capacidad. Ese es un ejemplo. 2. Escuchen esta palabra. Ustedes saben que existe el CENATI. Hace 25, 35 años se creó el Centro Nacional de Capacitación para Personas o peruanos que tenían unas expectativas económicas. Fue gratuito en su tiempo. Ahora vale 700 soles la mensualidad. Pero fue hecho por empresarios. En su tiempo fue gratuito. Ese CENATI capacita, es el mejor centro nacional de capacitación para la tecnificación de las personas. Y ahora es pagante. Mira, está trabajado por privados. Yo les digo, Centro Nacional para la Rehabilitación, Capacitación y Defensa Jurídica de las Personas con Discapacidad. Ente jurídico formado para eso, para capacitar, entrenar, rehabilitar a las personas con discapacidad, de todo tipo de discapacidad. Su defensa jurídica no lo hay, no existe. Estamos dispersos, atomizados, totalmente. Y es lo que dice nuestro amigo Cristian de Chicho. Las OMAPs debieran de existir, y existe, y el Estado les manda dinero a cada gobierno local para que esto por ley se da o se deba de dar, pero no se da. ¿Por qué? Porque lo usan en otra actividad. Debiera ser el primer gestor que caracterice la capacidad del individuo con discapacidad y apoye la gestión. Terrible. No se hace y se dispendia ese dinero. ¿Por qué no crear un centro nacional, como les digo, de rehabilitación, capacitación y defensa jurídica de las personas con discapacidad, que sea un ente autónomo y que esos dineros del Estado vayan para allí? Porque esos funcionarios de trabajo, créanme, por Dios, no hacen nada. 100 de ellos, entre hermosas damas y caballeros, no hacen nada, no conocen de discapacidad. Y se van, aparte de los sueldos que ganan, se van 30, 40 millones del erario nacional, que es lo que es el presupuesto. 2. A nuestro amigo Cristian con el compromiso de hablar con él más adelante, vamos a decirle, hay que seguir luchando, hay que asumir que hay que juntarse. Estos espacios de reflexión son muy importantes. Los psicólogos, ustedes, los abogados, los docentes, qué sé yo, todos aquellos que estamos involucrados, tenemos que organizarnos ya para poder, porque las asociaciones, ahorita, bueno, les comento, es para información. Bueno, ustedes ya lo saben de repente. Acá en Lima nomás hay, 18 a 22 asociaciones de y para personas con discapacidad. ¿Qué es lo que hacen? Se juntan, se marketean, se inscriben, todo, y luego piden donaciones para cursos, todo, y terminan pidiendo cosas para ellos y no para los demás. Debemos romper con eso. ¿Ah? ¿Se dan cuenta? O sea, aparte de atomizados, interesados. No hay una visión entre nosotros, miren cómo hablo, ¿no? Hay una visión general entre nosotros de unificación, unificar nuestros criterios, reunirnos bajo una perspectiva, o sea, bajo una visión de futuro. Tenemos que cambiar nuestro país, definitivamente, y si no lo hacemos, estamos perdidos todos.
porque obviamente sí, bueno, le corresponde. Y él lo que dice acá el amigo Cristian, me pasa a mí, la señora, la doctora Malena, la jefa del área de discapacidad de la Defensoría, se me cayó. Constantemente nos confrontamos dialécticamente. Ella, muy inspirada, habla de educación inclusiva, de la defensa del todo lo que ustedes quieran. Pero, ¿cómo? Mire, les comento solo un temita corto, preciso. Yo estoy postulando al quinto grado, al quinto nivel magisterial, ¿sí? Y me ha costado mucho, mucho, al quinto grado, al cuarto grado. Y ahora resulta de que el examen que nos dan a los docentes es, por ejemplo, 3 horas es para todos, siempre ha sido 3 horas, porque esas horas son casuísticas, son como 30 hojas donde nos van a leer un montón de cosas y hay que reflexionar. Casi todas las preguntas son parecidas, o sea, todas las respuestas ahí. Entonces uno tiene que tapar de lo y resulta que he dado el examen para el quinto del año pasado y fue pues la defensoría, por si acaso, voy a dejarme. Mi aula, porque, bueno, fui un poco más bajo, una aula, me la dieron todo. No quisieron hacer un trabajo que estuviera cerca para asistirme porque no saben que va a una persona con ellos. No, no quisieron asumir que, bueno, si tienen personal, todo eso. Por lo menos me dieron una ambiente, pero ¿qué pasó? Le dije, por si acaso, si son 3 horas, yo tengo, de acuerdo a lo que Malena, la doctora, hace 10 años me hizo un documento con la última legislación que había, que se da 50 más de tiempo, 50% más de tiempo a la persona con discapacidad para el examen, para que te lean 1 o 2 lectores, como siempre se ha hecho, y así me los ponían. Hemos pasado por muchas cosas, tengo muchas cosas que contarles, pero esta es la última, ¿no? Que da risa, porque, miren, llego ya y se me lee las 3 horas, me dice, señor, se acabó su tiempo. Yo estaba de las 80, 60 preguntas, creo. Me faltaban 10 todas. 10 o 15 preguntas. Y eso a toda velocidad. Le digo, ojo, faltan 50, me falta 1 hora más, ¿no? Con eso puedo hacerlo. No me dijo, no, usted no tiene derecho. No tiene derecho. Al 50% más de tiempo, pero siempre me lo han dado, yo lo he pedido. No, 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 acá dice que no. Entonces, bueno, ya, terminé la prueba. No aprobé porque me faltó un medio punto, pero para terminar. Y eso a toda velocidad. Bueno, y después pregunto, mando a la defensoría a decir, por favor, dígame, ¿por qué no se me aplicó el 50% más de tiempo? Y la defensoría pregunta al ministerio le dice suelto de huesos, que, bueno, dada mi situación, ellos han considerado que universalmente a todos, inclusive a mí, le han dado 3 horas. Ya no hay 50%, sino que gracias a mí, o sea, miren, escuchen por favor, y recuérdenme siempre, porque eso es importante. Dicen que gracias a mí han hecho universal este documento, esta evaluación, y que resulta que 3 horas para todo eso es suficiente. Y la adjunta de la Defensoría me dice, señor, dice el ministerio que gracias a usted han hecho que este examen sea importantísimo, sea para todos igual, como usted. Y yo le pregunto, y dije, Dios mío, porque hasta ahí nomás se queda ya con lo que recibe de información la Defensoría es suficiente, no hay más, porque ellos, su condición digamos, de iniciación de su ley es simplemente, claro, velar por la defensa, pero hasta ahí nomás se queda. Lo único que te queda es hacer un juicio. Ponte a hacer juicio al Estado, 50 años, olvídate, nunca viene. Pero ¿en qué termina este cuento? En que estoy muy contento, gracias a mí. Dice que todos los docentes del país ahora tienen 3 horas, igual que yo. Pero si nosotros validáramos, si pusiera un profesor con vista, con una venda, a escuchar 30 hojas de casuísticas, no haría ni siquiera ni 15 preguntas en las 3 horas. ¿Se dan cuenta? O sea, no hay una validación. Y la Defensoría lo da. Entonces, ¿cuánto tenemos que hacer? ¿Cuánto tenemos que hacer? Quinto nivel de dinero. Es increíble. O sea, no hay una validación de este aspecto. ¿Se dan cuenta? Entonces digo, señor, hay que seguir luchando, hay que seguir peleando.
que haya más grupos como ustedes que se realicen, que se convoquen, que analicen y que después hagan incidencia. Nos preparemos para ponernos al frente y luchar por nuestros derechos. Porque los derechos en el Perú para las personas con discapacidad existen y solamente hay que exigirlos. Nada más. ¿Sí? Definitivamente. Ok. En definitiva, sí, ¿no? El problema es que no se están internalizando, digamos, los medios que están allí puestos. Una frase que usted mencionó y rescato mucho es que los derechos en el Perú no se piden, sino se exigen. Entonces, es una cuestión de asalto al Estado, ¿no? Oye, tienes que darme esto. Y a veces reaccionar de forma, responder a estas trabas sociales de forma un poco intensa, ¿no? Se ha visto ya hace unos años respecto, bueno, no era un tema laboral, pero un tema de educación, ¿no? Algunos plantones que se hicieron por parte de personas con discapacidad ante ciertas situaciones legales. Entonces, ese punto no es al que queremos llegar. No queremos estar lidiando una lucha en la que nos van a escuchar por la fuerza, digamos. Queremos, aunque sea, si ya tenemos normas básicas establecidas para la implementación de las personas con discapacidad al ámbito laboral, aunque sea que se cumplan estas normas básicas. En este extremo, ya llegando casi a la hora, me gustaría saber si alguno de ustedes tiene un comentario final o para darle la palabra al profesor Edwin y nos puede dar el comentario final. O alguno de ustedes tiene algo que comentar. He visto que algunas personas se acaban de unir. No sé si tienen algo que comentar ya para cerrar esta reunión. Bueno, parece que no tienen preguntas o alguna pregunta que quieran hacer. Han quedado mudos los amigos, pero igual, vamos, sí. Ojalá, Hans, puedas tú convocar. Mira, hace poco, el año pasado, en noviembre, convoqué a 35 chicos con discapacidad visual al colegio donde estuve porque los conocía, porque X y Z, sin trabajo. Qué terrible. Tenerlos a todos ellos frustrados. Había sociólogos, había psicólogos, había de toda la profesión, y también técnicos, ¿no? Dios mío, ¿cuándo será el día que tengamos? Y son gente capaz, autónoma, va, toma su carro, viene a la hora, comprometidos, pero no le dan trabajo. ¿Por qué? Sabe Dios qué pasa. O sea, obviamente que es esa barrera, ¿no? Que estamos hablando de aptitudinales. Pero les recuerdo, ¿no? Que imagínense, tan solo como que un espacio de tiempo, ¿no? Corto de tiempo, y llegaron a mí 35, porque venía un señor funcionario del Ministerio de Trabajo, los convoqué para nada. Qué vergüenza, Dios mío. O sea, creando expectativas, pues yo no convoco cuando hay estos funcionarios porque son mentirosos, ¿no? Vamos a dar trabajo a 5.000, de 1.000, ¿saben? Ustedes escuchan lo que digo, van a dar trabajo a 25.000, a 5.000 en tal provincia, departamento, Lima, distrito. Mentira, cuento. Currículum y se acabó. Es que hay una falta de compromiso, justamente en esto hay una falta de compromiso que se detecta, y el punto, digamos, de no hacer una convocatoria cerrada a personas con discapacidad es justamente la educación, ¿no? Podríamos sencillamente convocar a, no sé, 10, 50, 100 mil personas con discapacidad y sentarnos a conversar respecto, oye, mira, a mí me pasó esto, tengo esta situación, me han hecho esto, mire, tenemos esta normativa pero no se cumple, pero lo que queremos es hacer una educación social, ¿no? Y es justamente el objetivo de esta reunión, poder convocar una reunión de las personas que no presentan ningún tipo de discapacidad, ya sean empleadores o compañeros de empleados con discapacidad, que puedan ver esta realidad y puedan ver que realmente hay un trabajo efectivo, capaz y autónomo de las personas con discapacidad. Entonces, ese es el fin, ¿no? Y algo que les mencionaba la semana pasada y se lo recalco ahora, que para mí, así seamos pocos, me encantaría que fuéramos muchos más y llegar a más personas, pero así seamos pocos, cada persona aquí en esta reunión es una oportunidad más de poder, digamos, reclutar de alguna forma a un portador de esta información que pueda replicarlo. Entonces, para las próximas sesiones que ya les estaremos comunicando junto a Eva, nos gustaría que puedan ayudarnos un poquito a la difusión, no puedan invitar más personas con o sin discapacidad. Entonces, eso es algo que les pediría muchísimo y puedan seguir acompañándonos. Como les digo, estos videos van a estar colgados en un canal de YouTube. Ya les estaremos pasando
la URL para que puedan suscribirse y puedan estar pendientes de esto. Entonces, ese es el mensaje, ¿no? Llegar a educar a la sociedad. Y si logramos algo más, en buena hora. Si logramos captar, aunque sea cambiar una situación en alguna empresa, en alguna entidad, ya será bastante para mí, para Eva, para nosotros. Y ese es el punto, ¿no? En este extremo, viendo que nadie tiene ninguna pregunta, me gustaría darle la palabra al profesor Edwin para que pueda despedirse de forma muy breve y poder, pues, culminar esta sesión, ¿no? Adelante, profesor. Sí, solamente agradecerles a ustedes, chicos, por esta oportunidad, el amigo nicaragüense también por sus aportes. La política latinoamericana lamentablemente tiene esos derroteros, ¿no? Poco serios, poco significativos, fruto de políticas muy pasadas en el tiempo, ¿no? Y que solamente redundan en aspiraciones e intereses personales. ¿Cuándo será el día en que la situación cambie? Tiene que ser bajo la nueva juventud que son ustedes. Y obviamente que estaremos ahí para ayudarlos, yo he hecho lo mío, creo, sigo haciendo, y creo que voy a seguir haciendo hasta el final de mi vida, pero ustedes tienen que tomar la apuesta, pero ahora más aguerridos. Ojo, cuando hablo de incidencia, no hablo de insurgencia, la insurgencia es otra cosa. Incidencia es presión, incidencia es grupos, incidencia es presión, vamos a agruparnos para exigir una cuestión a través de manifiestos, documentos, reuniones, lo que fuera, que se vea grupo, que se vea cantidad, que se vea población, que está y conoce sus derechos. Cuando sepamos eso, se llama incidencia, pero insurgencia es otra cosa, ¿sí? Que no estamos de acuerdo, obviamente. Solamente un saludo para todos ustedes y obviamente voy a estar siempre a sus órdenes, que ustedes me inviten. Siempre estos ámbitos de contraste, de información y de experiencias es enriquecedor para todos nosotros. Les saludo nuevamente a todos y estaré siempre a su disposición. Buenas noches. Muchas gracias, profesor. Y esperemos no llegar a eso, ¿no? No tener que tomar el Ministerio de Trabajo. Yo creo que no será necesario. Esperemos que no. Muchas gracias al profesor Edwin. Las piedras y los bastones. Muchas gracias al profesor Edwin. Juan Luis tuvo un problema, me comenta con la conexión. Es una pena que no haya podido despedirse. Y también gracias a todos ustedes por estar aquí. Como les comento, ya estaremos informando respecto a la próxima reunión. Ya se ha cerrado con el tema laboral, pero en cuanto se quiera volver a tomar, estaremos encantados de recibirlos. Los correos están allí también, en las publicaciones, para que puedan enviar preguntas o temas a tratar. Ya estaremos informando sobre qué va a tratar la próxima sesión. Y por ahora les agradezco muchísimo. Les estaré también haciendo enviar las URLs del video, del canal de YouTube, para que puedan ver los videos y las personas que llegaron un poquito tarde pueden verlos desde el principio, ¿no? Muchas gracias a todos, les envío un fuerte abrazo, cuídense muchísimo y Eva, si estás por ahí, a ver si te despides de los invitados, los participantes. Primero, agradecer mucho la participación del profesor Edwin Córdoba Ramírez, también a Juan Luis, que bueno, tuvo problemas de conexión, pero muchas gracias por sus aportes, estuvo muy interesante la charla, yo estuve aquí en los controles, por eso no estuve participando, pero me ha gustado mucho su participación, igual de todos aquí los que han podido asistir a esta reunión, y como ha mencionado Hans, ya estaremos enviándoles los links del canal de YouTube para que puedan difundir, ¿no?, este mensaje que queremos llevar, que no queremos que solo se quede aquí, en este conversatorio que hemos tenido acerca de las experiencias en el campo laboral de las personas con discapacidad, sino queremos que ustedes sean portadores, sean de este mensaje, ¿no? Así que muchas gracias y ya les estaremos avisando de una próxima reunión y de qué tema se va a abarcar. Cuídense mucho, un fuerte abrazo. Damos por terminada la sesión. Hasta muy pronto, muchachos. Cuídense mucho. ¿Ah? Buenas noches. Muy bien. Ok, cuídense. Hasta pronto. Hasta luego, profesor.